Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos estudiantes? Bienvenidos a esta nueva clase de lengua castellana y comunicación. Comencemos. El objetivo para el día de hoy es reconocer los elementos del género narrativo. El género narrativo corresponde a los textos literarios que relatan historias imaginarias o ficticias. Estas historias imaginarias o ficticias son realizadas por personajes en un tiempo y en un espacio determinados. Son historias escritas en prosa, ocupan en la función referencial del lenguaje y son creaciones para leer o contar. Dentro de los textos que podemos encontrar en el género narrativo, tenemos los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, las epopeyas, los mitos, los microcuentos. ¿Qué elementos forman parte del género narrativo? Tenemos varios: el tiempo, los personajes, el narrador, el ambiente y por supuesto los acontecimientos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Primero que nada tenemos los personajes. Los personajes son quienes desarrollan las acciones. Pueden ser personas, animales, incluso objetos inanimados. Dentro de los personajes que podemos encontrar en una narración, vamos a encontrar al personaje principal, que es sobre los cuales gira toda la historia. Son los de mayor importancia en el relato y están presentes en toda la narración. Luego tenemos los personajes secundarios, que van a acompañar siempre al personaje principal, ya sea este protagonista o antagonista, apoyando a este personaje, ¿no es cierto?, principal, para lograr cumplir sus objetivos. Luego tenemos los personajes incidentales, que son estos personajes que no tienen mucha presencia durante el relato. Pueden quizá aparecer en un solo momento, pero en el momento que aparecen, generalmente son relevantes para la continuidad de la historia. Luego tenemos el ambiente. El ambiente puede ser físico, y cuando hablamos de ambiente o espacio físico, nos referimos al lugar en el que suceden los hechos. Puede ser una ciudad, una casa, un living comedor, una plaza. Y tenemos también el ambiente psicológico. Este es el ambiente que se crea de acuerdo a las acciones que van llevando a cabo los personajes. Este ambiente es el que se siente o el que hace sentir el personaje en algún momento de la historia. El terror, la nostalgia, la libertad, la alegría, la soledad, el miedo. Ambientes psicológicos. Y luego tenemos también el ambiente social, que va a describir los factores socioculturales que van a envolver a los personajes, y aquí se pueden incluir aspectos religiosos, económicos, culturales, de tradiciones, de costumbres. Luego tenemos los acontecimientos. Los acontecimientos son los hechos o las situaciones que le suceden a los personajes y se van desarrollando a lo largo del relato. Luego tenemos como cuarto elemento el factor tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de factor tiempo tenemos que hablar primero de una clasificación que consiste en el tiempo interno y el tiempo externo. El tiempo interno dentro de una historia es el tiempo que duran los acontecimientos que se narran en el relato, en la historia, ¿ya? Y el tiempo externo es la época o momento en que se sitúa la narración. Puede ser explícito o implícito, ¿ya? O puede deducirse también del ambiente, de los personajes, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con los temas sociales, culturales, de tradiciones también. Y también
también debemos reconocer el tiempo de la historia, que es cuando los hechos se dan a conocer en el relato en un orden cronológico, de principio a fin, ¿ya? Y el tiempo del relato, que corresponde a la forma como se presentan los hechos al interior del texto. El tiempo del relato, ¿ya?, nos va a presentar una historia de tres maneras. Cuando hablamos del tiempo del relato, este tiempo del relato se puede presentar ab ovo, que significa que el texto, la narración, va a comenzar en el momento del inicio cronológico de la historia, ¿ya? Sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta su desenlace. Por ejemplo, aquí tenemos una narración en tiempo ab ovo. Dice: pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en el cual fue molinero más de 15 años y, estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. ¿Se fijan? Este es un fragmento del libro Lazarillo de Tormes, donde el personaje está describiendo su historia desde el minuto en que nació. Un tiempo del relato ab ovo. Luego tenemos un tiempo del relato in media res. Aquí el relato comienza en un momento avanzado de la historia. Desde ahí el narrador continúa o retrocede en la narración, es decir, comienza desde la mitad. Veamos el ejemplo. Sobre el techo de la casa, recortados contra la luz del amanecer, los jotes semejan un par de viejitos acurrucados, vestidos de frac y con las manos en los bolsillos. Fue un helado día de julio que Olegario Santana se halló a los jotes en el interior de su calichera, cuando eran apenas un par de polluelos feos y enclenques. Por hacerle una broma, los calicheros más viejos se lo dejaron dentro de una caja de zapatos, como regalo de onomástico. Era día de Santa Ana. Él un poco por seguirles la broma y otro tanto llevado por las morriñas de su soledad penitenciaria, se los llevó a su casa. Primero les hizo un nido en el patio y comenzó a darles de comer con la mano, a contar que por su exiguo plumaje las crías no tendrían entonces más de 2 meses de vida. Después, ya un tanto creciditas, las instaló en el techo. Este es un texto de Hernán Rivera Letelier, un fragmento del libro Santa María de las Flores Negras. También estamos aquí en presencia de un texto que está en tiempo in media res. Comienza a relatar la historia desde la mitad y de aquí en adelante el narrador puede retroceder para saber qué sucedió antes o puede avanzar. Y tenemos un tiempo del relato también llamado in media res, que es cuando el relato comienza desde el final de la historia. El lector conoce primero el desenlace. Sin embargo, lo que motiva a seguir leyendo al lector es el deseo de saber qué fue lo que llevó a los personajes a terminar así. Generalmente los textos de tipo policial comienzan in extrema res, desde el crimen en adelante, para saber cómo se llegó a ese final. Ahí tenemos un ejemplo. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.
aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieron menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Este es un texto, un fragmento del libro El túnel de Ernesto Sabato. Se fijan aquí que comenzó: bastará con decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Comienza desde el final. Ya sabemos que hay un crimen, ¿no es cierto? Y de aquí en adelante, nosotros los lectores nos interesamos por saber cómo se llegó a ese desenlace. Luego tenemos como quinto elemento en el género narrativo al narrador. El narrador es esta voz ficticia, creada por el autor, que cuenta la historia y que dura también lo que dura la historia, ¿ya? El narrador se puede puede contar el relato desde dentro de la historia o desde fuera. Vamos a encontrar 4 tipos de narrador. El primero es el narrador omnisciente. Este narrador es conocido como un dios. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente nos va a contar la historia conociendo todos los detalles de cada personaje, de cada momento, de cada situación. Él sabe por adelantado lo que va a pasar en la historia, lo que siente, lo que piensa, lo que sueña cada personaje. Por ejemplo, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Este libro, Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Se fijan, aquí estamos en presencia de un narrador omnisciente. Claramente se dice ahí, el narrador cuenta, ¿no es cierto?, lo que soñó el personaje, conoce su interioridad, conoce lo que le va a suceder el día que lo iban a matar. ¿Se fijan? Se sintió feliz por un instante. Al despertar se sintió completamente salpicado de cagada de pájaros. O sea, se sintió feliz en un momento y se sintió horrible en el otro momento. O sea, sabe todo de cada uno de los personajes, lo que le sucede tanto exteriormente como interiormente. Luego tenemos el narrador objetivo. Este narrador se limita a contar aquello que observa simplemente, no entrega mayores detalles. Es como cuando se relata un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un relator como narrador objetivo. Va contando, ¿no es cierto?, solamente lo que está viendo. No entrega mayores detalles al lector. Por ejemplo, la campanilla que estaba colgada en el extremo superior de la puerta sonó, como cada vez que entraba un nuevo cliente. La mujer saludó con una sonrisa y fue directo a la estantería en la que se ubicaban las novelas clásicas. Mientras sujetaba unas carpetas con su mano izquierda, con su dedo índice derecho fue repasando los libros, uno por uno. Por momentos inclinaba su cabeza para poder leer sus lomos. Estuvo un buen rato allí, sacando y hojeando varios ejemplares hasta que se decidió por uno. Era el segundo tomo de En busca del tiempo perdido,
de Marcel Proust. Le pagó al señor, que fumaba una pipa detrás de un viejo escritorio, y se fue directo al café de la esquina. Pidió un expreso y se quedó leyendo hasta que las luces de la calle se incendiaron. Aquí estamos en presencia de un narrador objetivo. Lo que está relatando aquí es lo que cualquier persona podría contar si estuviese viendo esta escena. No entrega mayores detalles que simplemente lo que está viendo en el momento. Luego tenemos al narrador protagonista. El narrador protagonista es el que cuenta su propia historia, es el personaje principal. Aquí tenemos un ejemplo. Me sentí orgullosa. Por primera vez en mi vida me sentí orgullosa al ver cómo aquel paciente, al que nadie le tenía fe cuando llegó a la clínica, al que todos daban por muerto, abandonaba el edificio por sus propios medios. Y sabía que a partir de ese día, él iba a poder llevar una vida normal, como la que tenía antes de haber llegado a este lugar. Recuerdo la emoción de su esposa, la alegría con la que sus hijos la abrazaron y sentí que valía la pena, que de verdad valía la pena dormir poco y esforzarme tanto. La retribución era otra, era ver cómo la gente que atravesaba aquellas puertas de vidrio volvía a vivir y que quizá en esa nueva vida nosotros ocupábamos un pequeño lugar. Aquí estamos en presencia de un narrador protagonista. Él mismo está contando su propia historia. Me sentí orgullosa. Yo, ¿no es cierto?, como trabajadora en ese momento, me sentí orgullosa al ver cómo aquel paciente salió de la clínica. ¿Ya? Recuerdo la emoción. ¿Quién recuerda? Yo recuerdo. Entonces está el protagonista contando su propia historia. Y luego tenemos al narrador testigo. Cuenta los hechos que ha presenciado desde su perspectiva, ya que cuenta la historia de otro. Pero ojo aquí que el narrador testigo participa de la acción como personaje secundario y va contando lo que le sucede al protagonista. Por ejemplo, el sonido de un tenedor golpeándose contra el plato interrumpió nuestra conversación. Giramos nuestras cabezas para ver qué ocurría con aquella parejita que hacía rato estaba discutiendo. A los pocos segundos volvimos a lo nuestro, tratando de desoír la pelea de aquellos dos, aunque resultaba casi imposible. La discusión iba increciendo. Ahora discutían porque él no le había avisado que en 2 semanas debía viajar a Nueva York para cerrar un negocio. Pero lo que discutían era otra cosa. Era evidente que ya no se toleraban el uno al otro. Mientras tanto, ella estrujaba la servilleta y él trataba de terminar el plato que ya se había enfriado. ¿Se fijan? El narrador testigo está contando lo que está viendo y participando a su vez de la historia. Muy bien. Esos son los elementos del género narrativo. En la guía que ustedes tienen que trabajar están también presentes textos narrativos donde ustedes tienen que justamente identificar estos elementos, ¿ya? Personajes, acciones, personaje principal, tipo de narrador, ¿ya? Además del mapa explicativo con todo lo que yo les acabo de contar. ¿Ok? Muy bien. Cualquier consulta ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Chau.